pero aquí tenemos como los atributos animables de manera mucho más directa. Por ejemplo, selecciono mi cámara. Como le dije, es más personalizable. Selecciono mi cámara, presiono arriba para irme a la jerarquía del pivote, que está en el centro, y yo puedo desplazarlo en el cuadro, bueno, dejarlo en el cuadro 1 así tal cual, y yo quiero que a la mitad, en el cuadro 60, quiero que rote un poco en X, para verlo como desde arriba. Se genera automáticamente el keyframe, o presionan S, nos regresamos al principio, y al poner play, si se fijan, estamos haciendo ese movimiento tal cual como nosotros queremos. Bueno, una vez que tenemos eso animado, también podemos, es recomendable que la rotación no la animemos directamente sobre la cámara, sino en su pivote. Sin embargo, si queremos acercarnos y alejarnos un poco, sí lo podemos hacer directamente sobre la cámara. Seleccionamos la cámara, en el cuadro 1 presionamos S en el teclado, en el cuadro 60 a lo mejor queremos ver un poco más como desde abajo y más lejos. Y en el cuadro 120 queremos volver a acercarnos, a tener un encuadre un poco más normal. Entonces regresamos y en el momento en que ponemos play, cuando le ponen play, la cámara que esté activa, por ejemplo si yo pico aquí, si se fijan se marca como en un cuadrito gris, aquí arriba. Eso quiere decir que esa es nuestra cámara activa. Si yo le pongo play aquí, está activa mi cámara de perspectiva. Pues en realidad no estamos viendo la cámara que se mueve, pero no sabemos qué está viendo. En cambio, si yo pico y activo la shotcam, le pongo play y estoy viendo el resultado. O la tercera manera de hacer un recorrido con una cámara es literalmente trazar con una curva el recorrido que queremos que siga. Creamos un Civic Curve Tool, nos vamos a la vista de top y dibujamos aleatoriamente el recorrido que queremos que haga. Nos regresamos a la perspectiva y si ven, está como muy abajo nuestra curva. La cámara va a seguir exactamente la posición de la curva, entonces la queremos un poquito más arriba. Ahora, para eso, si mantenemos presionado C en el teclado, si se fijan, cambia de ser un cuadrado a ser un círculo y se activa automáticamente este botoncito de un imán con una curva. Eso quiere decir que cuando movamos nuestra cámara se va a hacer un snap o un imán a nuestra curva. Entonces presionamos C y desplazamos con el botón de en medio. Luego puede costar un poquito de trabajo, pero en el momento en que sientan que ya no se mueve tanto, quiere decir que ya le hicieron el snap a la curva. Entonces nos vamos arriba en la jerarquía, nuestro pivote, y queremos borrar los keyframes que ya tenemos. Para eso damos doble clic en nuestro time slider, luego clic derecho y le damos borrar. Y ahí, si se fijan, ya no tenemos nada animado. Entonces, teniendo seleccionado nuestro pivote shotcam, con Shift seleccionamos la curva, nos vamos a Animate y vamos a crear un Motion Path, que es literalmente eso, que la cámara siga la curva. O pueden hacerlo con un objeto o algo así, pero es más recomendable con una cámara. Entonces abrimos las opciones, seleccionamos Attach to Motion Path, pero abrimos las opciones. Aquí nos está diciendo de qué cuadro a qué cuadro queremos que haga el recorrido, o sea, qué tiempo va a durar. La primera opción, que está en Flyer, es literalmente del primer cuadro que tengamos aquí al último, que en este caso son 120. La segunda opción, que es Start, nos está diciendo a partir de qué cuadro lo queremos hacer. A lo mejor sí queremos que dure hasta donde llega el time slider, que es 120, pero a lo mejor queremos que empiece en el 50, que lo podemos personalizar. Y en el Start End podemos personalizar tanto nuestro punto de
de inicio como nuestro punto final, pero en este caso lo queremos como time slider. Antes de eso seleccionamos la cámara, nos vamos al pivote shotcam y en modify le damos center pivot. Listo. Ahora sí, con shift seleccionamos la curva y le damos apply. Ahora si se fijan, seleccionamos la cámara, el shotcam, y le damos play. Y bueno, es un movimiento muy extraño, hay que acomodar varios cuadros, pero si se fijan, la cámara está siguiendo el recorrido que nosotros le establecimos. Ahora lo que podemos hacer es seleccionar la cámara, irnos al primer cuadro, y ahora sí, como lo que tenemos atachado o bueno, linkeado al movimiento de la curva es el pivote, nosotros podemos animar la cámara como querramos, que gire lo que se nos antoje, y siempre va a seguir el movimiento de la curva. Si hubiéramos emparentado la cámara al movimiento de la curva, en el momento de girar se haría una cosa rarísima. Seleccionamos la cámara y en el primer cuadro presionamos S. Adelantamos un poco, por ejemplo al cuadro 40, volvemos a mover la cámara, ya se genera automáticamente porque tengo mi auto keyframe. Nos vamos al 80, volvemos a mover, a rotar cuanto querramos, nos vamos al 120 y volvemos a mover. Entonces nos regresamos al inicio y ponemos play. Entonces, cuando desplazamos por aquí podemos ver que por el cuadro 50 ya la perdimos de vista. Entonces seleccionamos la cámara nuevamente y la giramos hasta encuadrar nuestra botella. En el cuadro 70 probablemente la hayamos perdido otra vez. Cuestión de ir acomodando, volvemos a girar. Aquí en el cuadro 100 también ya está como desencuadrado, volvemos a girar. Listo, nos vamos al inicio, picamos la shotcam, play. Se fijan, ese movimiento raro que hace es cuando pasa como por esta curva de aquí. Una vez que creamos el movimiento, podemos de todos modos irnos a control vertex y modificar nuestra curva. A lo mejor ese movimiento está muy brusco, entonces literalmente lo movemos, por ejemplo hacia atrás, y automáticamente se actualiza el movimiento de la cámara. Entonces nos vamos a modo de selección por objeto. Nos vamos al inicio, presionamos play, picamos y probablemente habrá que volver a ajustar la cámara. Nos vamos al inicio, picamos shotcam y le ponemos play. Digo, esto es un movimiento en realidad muy turbulento, pero bueno, es más o menos una prueba de cómo podemos utilizar nuestra cámara vinculada a un trazo que hayamos hecho para su movimiento.